to kick off the Latino Prosperity Tour, we have Small Business Administrator Guzman with us. She comes from generations of Tejanas, and so we're really happy to welcome you back home. We are, so excited, of course, to be in an administration that has put equity front and center. We talk about this often in cabinet, and that we are, serving a president and a vice president who understand that we need to create an economy that works for everyone. And so as the top Latino in the economy in the Biden-Harris administration, leading the Small Business Administration, that helps support 33 million small businesses and innovative startups around the country, I wanted to make sure that we had all of the cabinet engaged at the president's direction to leverage our full resources to help ensure that there is a pathway to prosperity for all communities, including the Latino community. And the work has demonstrated that throughout the Biden-Harris administration, across our agencies. We've really been able to deliver for communities and ensure that their American dreams of business ownership, of higher education, of housing ownership, whatever the case may be, that they are able to deliver thanks to the changes and historic legislation that we've been able to partner with our great congressional colleagues that are around this table today. There's an attack on public education. Oh, yeah. That's right. Call it what it is. Right. Yeah. There is an attack on public education where it seems to me that in some places across the country, we want our local neighborhood school to fail so that there's a better option and we can call it choice. Yeah. I'm all in favor of parents choosing. I went to a non-traditional high school myself. I went to a technical high school to learn a trade. But let's not call it something other than what it is. There's an attack on public education. There's an attack on teaching history. Mm-hmm. There's an attack on vulnerable students and making them feel less welcome in our schools. There's an attack on award-winning books, right? So I want to lift it up that way to say, just because our masks are off doesn't mean we go back to how things were. We are at the most consequential time in our country's history in education. How we respond will determine the success of our students, the ability to fill these jobs that are coming in infrastructure, in CHIPS and Science Act, the climate provisions of the Inflation Reduction Act. What we do now in education will determine whether or not our country can raise the bar, whether we will lead the country, whether we will fill these jobs. That helped us recover, but you're absolutely right. If we don't look at education as an investment, nothing else is going to work. If we can't launch a college career pathway to make sure that our students have options before they graduate high school, to go to a 2-year school and get a 6-figure job that's waiting for them, then we're failing our economy, we're failing our students, we're failing our country. This is our moment. And it brings me back to the question before when Monica was saying, there's people that don't know what's available to them. We have that responsibility now with this crisis that's coming in education if we don't invest fully. Primero, ¿cómo hacer para que las familias no tengan miedo y participen en este programa? Y la segunda, ¿qué pasaría si alguna administración diferente llegara con ideas diferentes? ¿Qué pasaría con este programa? Pues yo como congresista y parte de los congresistas hispanos vamos a seguir luchando para que todos nuestros programas estén accesibles para todos en la comunidad. Porque para mí, si trabajas en esta comunidad, debes de poder participar con dignidad, debes de poder accesar los programas federales. Queremos apoyar a las empresas pequeñas de las comunidades inmigrantes. Sabemos que tantas de nuestras empresas aquí son de nuestras familias inmigrantes y vamos a seguir luchando para que el presidente Biden pueda seguir estos 2 años y 4 años más, porque sabemos que él está al lado de nuestra comunidad hispana y nuestra comunidad inmigrante. Bueno, buena pregunta y gracias por la pregunta. Primeramente, es importante que los latinos sepan, estamos aquí luchando para ellos, que se también meten en políticos, que voten, que estén al tanto con todo el trabajo que estamos haciendo. Por eso estamos aquí hoy, para celebrar lo que estamos haciendo y seguir empujando, ¿verdad? Porque todavía queda mucho trabajo. Pero enfócase también en apoyar a las personas que están defendiendo los derechos tuyos, ¿verdad? Yo sé que en educación
tenemos tanta oportunidad para nuestros niños. Yo quiero ver más niños bilingües. Queremos pelear para que la cultura diferente, la cultura latina sean celebradas, no ignoradas, ¿verdad? Y también quiero que sepa que esta administración, el presidente, luchó para que los estudiantes DACA tengan la oportunidad de recibir dinero de alivio en la pandemia. Y también el presidente anunció que quiere ver que también se incluyen los estudiantes de DACA en los programas de Pell. Ahora es el Congreso también que tiene que pelear por eso, y hay algunos republicanos que no quieren eso. Manténganse informados y sigue luchando para las personas que están peleando por ustedes en D.C. Ese sería mi mensaje para ellos, porque hay un grupo peleando muy fuerte para ustedes y quiero que ellos sepan también que estamos ahí luchando para ellos y necesitamos su apoyo también. Pues es muy importante que la gente no tenga miedo, que hable con sus representantes, con las escuelas y que aprenda la información, ¿no? Eso es la educación y la información que podemos aprender nos puede ayudar a todos. Yo creo que el gobierno debe ser para todos, no importa si tienes papeles o si no tienes papeles. Los programas de la educación es para todos, por favor, acércate a los programas, investigar mucho más información y también contacto, ¿cómo se dice? Pone al contacto con sus elegidos, porque los líderes de tu comunidad están aquí para servir, y yo sé, para mí, yo represento un área bien inmigrante, yo estoy disponible y es una prioridad de conectar nuestras familias, nuestros estudiantes a estos recursos. No, nosotros servimos a todo el pueblo, los ciudadanos, residentes, inmigrantes sin permiso de estar aquí. Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente. No nos importa a nosotros que si cuál visa tiene o si no tienen visa o lo que sea. Aquí estamos para ayudar al pueblo. Uno no tiene que ser rico para tener una buena educación. La educación es alguien que nadie te la puede quitar, y cuando uno tiene anhelos y quiere soñar grande, es posible, y yo y muchas personas como yo somos el ejemplo de eso.